¿necesitas sanar tu mano rápido o va a empeorar? No entendía por qué mi esposo George me llevó a un paseo de pesca en un bote de remos y me dejó a la deriva mientras me grababa riéndose con su teléfono. Pensé que quizá quería reconciliarse después de una discusión, pero mientras flotaba sola, asustada y con frío, me di cuenta de sus verdaderas intenciones. Por suerte, un hombre me rescató y me salvó la vida. Me llamo Carol, tengo 38 años y vivo con mi esposo George, que es 3 años mayor que yo. Antes trabajábamos en la misma empresa, pero en diferentes departamentos. No interactuábamos mucho hasta que George empezó a visitar mi área sin razón. Con el tiempo me invitó a cenar, lo cual me sorprendió. Nos fuimos acercando y nos casamos hace 2 años, para sorpresa de todos, especialmente de mis padres. Ellos estaban felices en nuestra boda. Después de vivir con mis padres, George y yo decidimos mudarnos a nuestro propio lugar, no muy lejos de su casa. Ya llegué, bienvenido de nuevo. La cena está lista. ¿Es curry lo que huelo? Sí, así es. Vamos a comer rápido. Genial, tu curry es el mejor. Yo normalmente me encargo de las tareas del hogar porque salgo a tiempo del trabajo y no hago horas extra. Incluso cuando vivía con mis padres, me gustaba cocinar y limpiar, así que no me molestaba hacerlo. Pero los fines de semana o cuando George sale temprano del trabajo, él también se encarga. Nuestra vida iba muy bien, sin problemas, pero alrededor de 1 año y medio después de casarnos, las cosas empezaron a empeorar. Un día, mientras comíamos, George suspiró y dijo: «Qué suerte tienes, Carol, de no tener que hacer horas extra». George es gerente y últimamente ha estado muy ocupado trabajando más horas. Preocupada por él, le dije: «Bueno, mi trabajo es más rutinario, pero tú tienes mucha responsabilidad porque confían en ti, George». Eso es impresionante. Pero mis palabras parecieron molestarlo. ¿Qué quieres decir con eso? No me felicites si no entiendes. Habíamos discutido antes, pero era la primera vez que lo veía tan cansado. Sin saber qué decir, solo respondí: «Lo siento». George se fue a su habitación sin terminar de cenar. Sabía que estaba cansado, así que no discutí, pero me sorprendió su reacción. Escuché que su departamento comenzaría un nuevo proyecto, así que pensé que todo mejoraría cuando estuviera menos ocupado, pero en lugar de eso, nuestra relación empeoró. Una semana después, tuve que quedarme tarde en el trabajo inesperadamente. Necesito preparar unos documentos urgentes para mañana, así que quizá me quede hasta tarde, pensé. Me sentía algo inquieta, así que decidí mandarle mensaje a George. Hoy tal vez tenga que quedarme horas extra. Si tú no trabajas tarde, puedes encargarte de la cena o cenamos por separado. Perdón por las molestias. Hacía tiempo que no le escribía así que recordando nuestra última discusión, agregué un perdón al final. Pero solo recibí el visto, sin respuesta. Cuando llegué a casa, George estaba comiendo algo que parecía de tienda de conveniencia y no respondió cuando dije ya llegué. Se notaba que estaba de mal humor. Perdón por la cena, el trabajo me retuvo más de lo esperado. Intentando aliviar la tensión, pero George me interrumpió. ¿Crees que está bien quedarte trabajando hasta tarde cuando yo llego así de cansado? ¿Sigues molesto por lo que dije antes? Intentaba hablar con buenas intenciones, pero me sorprendió lo rápido que la situación escaló. ¿Entonces crees que finjo quedarme tarde solo para molestarte? ¿O que no termino mi trabajo porque soy floja? Sus palabras me dejaron en shock. ¿De verdad tengo que quedarme tarde? Esto ya ha pasado antes. ¿Qué te pasa? Ya no podía soportar su tono acosador. Yo también trabajo duro todos los días. No debería tener que defenderme de estas acusaciones. Pero George ignoró mis palabras. Ya estoy estresado por el trabajo, dijo. No podía soportar esa tensión en casa, especialmente estando tan cansada. Mis verdaderos sentimientos salieron, aunque en voz baja, pero George lo notó. Entonces renuncia a tu trabajo, sugirió. Me dejó sin palabras. Es ridículo que tú, Carol, que ni siquiera puedes manejar bien las tareas del hogar, estés trabajando. Al final, yo soy quien paga este departamento. En realidad no necesitas el dinero, ¿verdad?
Su lógica no tenía sentido. Sentí la frustración subir y levanté la voz sin querer. ¿Cómo puedes decir eso? Si me encargo de la casa, y excepto los días que trabajo tarde, hago todo. Pero últimamente, los fines de semana la limpieza no era tan buena como al principio de nuestro matrimonio. Ver polvo en las esquinas me frustraba. Sentía que iba a llorar. Tendrías más tiempo para la casa si renuncias, continuó. Incluso puedo hablar con la empresa por ti. No creo que debamos hablar de esto ahora, respondí. Decidí pausar la conversación para pensarlo. Me gusta mi trabajo y no quiero renunciar, pero quizás si apoyaba a George como ama de casa, podríamos volver a ser la pareja feliz que éramos. No era una decisión que pudiera tomar apresuradamente. Sin soportar la tensión en casa, salí. Me di cuenta de que no había comprado cena, así que fui en bicicleta al supermercado cerca de la estación. Mientras pedaleaba en el aire frío de la noche, no podía dejar de pensar, ¿qué salió mal? De repente, escuché un fuerte claxon detrás de mí y unas luces brillantes se acercaron rápidamente. Me detuve por instinto. Lo siguiente que recuerdo es estar bajo una luz blanca, mirando un techo. Al abrir los ojos, vi a mis padres frente a mí. «Está despierta». A su lado estaba George, con una expresión imposible de leer. No podía mover el brazo y mis dedos estaban entumecidos. Ambos brazos estaban enyesados. «Te pasaste el semáforo en rojo», explicó el doctor. Entonces lo recordé, iba al supermercado cuando ocurrió el accidente, pero no sabía si el semáforo estaba en rojo o en verde. El conductor también estaba en shock, pero llamó a una ambulancia. Sentí el peso de lo que había pasado y me sentí peor. ¿Pero por qué están aquí mamá y papá? Primero llamaron a George, y él les avisó, explicaron. George le sonrió de forma forzada. Mis padres le agradecieron. Estamos muy agradecidos de que hayas estado ahí para ella. No hay problema, respondió él, educadamente, pero su sonrisa no parecía sincera. Pasé la noche en el hospital por lo tarde que era. Después de varios estudios a la mañana siguiente, que no mostraron problemas graves, me dieron de alta al día siguiente. Me indicaron que descansara y evitara tareas relacionadas con el agua y el hogar, porque no podía quitarme el yeso. Cuando llegué a casa, que casualmente era mi día libre, encontré a George recostado en el sofá con una expresión arrogante. Realmente la regaste pasando ese semáforo en rojo, pero ahora no tienes otra opción más que renunciar a tu trabajo, dijo sin mostrar preocupación. George estaba ahí, mirándome burlonamente. Me sentí impotente para responder y, para ser honesta, tenía razón. Con ambos brazos enyesados, ni siquiera podía escribir bien en la computadora. Ante la decisión de tomar un descanso largo o renunciar por completo, opté por renunciar, pensando que así podría mejorar mi relación con George. Pero dejar mi trabajo no arregló mágicamente las cosas entre nosotros, parecía que solo lo hacía más insatisfecho. Volvía a casa solo para criticarme, usándome como desahogo de sus frustraciones. Un día, sorprendentemente, George sugirió: ¿por qué no salimos juntos? Hace tiempo que no lo hacemos. Desconfié de su cambio repentino de comportamiento, pero parecía estar de buen humor y sus horas extra parecían disminuir. Quizá finalmente se sentía menos estresado, tal vez hoy podríamos arreglar las cosas. Con más esperanza que en mucho tiempo, lo acompañé en la salida. Fuimos a la playa, un lugar que solíamos visitar juntos. Aquí puedes pescar en un bote de remos, sugirió George, señalando un área segura para principiantes. Ese lugar tenía recuerdos especiales para mí, aunque solo había ido unas pocas veces. Era significativo porque George me ayudó a superar mi miedo al mar enseñándome a pescar. Recordaba los momentos divertidos que pasamos allí. No da miedo, es nostálgico, le dije a George, quien simplemente respondió: sí. Tener una conversación normal, sin sarcasmo ni discusiones, se sentía increíblemente refrescante y genuinamente alegre después de tanto tiempo. Al alquilar un bote, finalmente subimos a bordo. Aquí, Carol, dijo George, ofreciéndome la mano para ayudarme a subir, como en los viejos tiempos. Tomé su mano con cuidado, siendo muy prudente porque no podía usar mis brazos para estabilizarme. Sentada,
Recordé nuestras citas antes del matrimonio, lo que me hizo feliz. Ahora podemos volver a ser como antes, pensé, esperando que esta salida pudiera sanar nuestra relación. Pero entonces George mostró una sonrisa traviesa y dio un golpe al bote con el pie. ¡Eh! Exclamé, pero mi voz fue cubierta por el sonido del golpe. Con un brusco empujón, el bote salió disparado al mar, alejándose rápidamente del muelle donde George estaba parado. Aunque yo no remaba, George sacó su teléfono y me grabó riéndome y burlándose. Más te vale curar esa mano rápido, o esto se va a poner feo, dijo. En ese momento, me di cuenta de que me habían engañado. Me culpé a mí misma. Había pensado que si la carga de trabajo de George disminuía y yo hacía las tareas del hogar perfectamente, podríamos reconciliarnos, pero estaba equivocada. Esta era la verdadera naturaleza de George. Me sentí frustrada, avergonzada y triste. Las lágrimas empezaron a fluir. Entre sollozos y respirando la brisa marina, el miedo a estar sola en el mar me abrumó. Solo quería volver a casa. Mientras intentaba superar el miedo, la voz de un hombre me sobresaltó. ¿Estás bien? ¿Estás a punto de salir del área segura, y esos yesos en tus brazos? Era un hombre, probablemente. Un padre, y un niño que se parecía mucho a él. Cuando nuestros ojos se encontraron, el hombre exclamó: «Oh, Carol». Lo recordé, era Matt, colega de George, quien había venido a nuestra boda. Eso significaba que el niño a su lado debía ser su hijo, Mark, que había crecido mucho desde nuestra boda. No me di cuenta de lo que te pasó. ¿No tuviste un accidente en bicicleta?, preguntó Matt, claramente confundido. Sí, y ahora estoy atrapada aquí, sin poder remar, todo porque George me puso en este bote, expliqué. Matt parecía impactado, comprensiblemente. Que tu esposo te ponga en un bote y te deje a la deriva suena a drama. Vamos a pedir ayuda, dijo Matt, alzando la voz y llamando al personal del alquiler de botes. Gracias a él, fui rescatada, mientras Mark jugaba en la playa. Entre lágrimas, le conté todo sobre George, cómo me había tratado y cómo terminé a la deriva. Gradualmente, el rostro de Matt mostró dolor y lloró conmigo. Debe haber sido difícil, dijo suavemente, ofreciéndome palabras de consuelo. Asentí, con las lágrimas corriendo de nuevo por mi rostro. Entonces Matt hizo una sugerencia. He estado pensando en George últimamente. ¿Me dejarías ocuparme de esto? Después de nuestra conversación, Matt me llevó a casa en su auto. Durante el viaje, Mark habló mucho, dándome un tiempo genuinamente agradable. Al llegar a casa, temía enfrentar a George, pero era inevitable. Abrí la puerta y lo encontré recostado descuidadamente en la sala. Sonrió y dijo: «Vaya, siempre tienes suerte con la supervivencia, ¿eh?». Sin energía para responder, lo ignoré y fui directo a mi habitación. A la mañana siguiente, no preparé desayuno para George y me quedé en mi cuarto. Con mis brazos así, no podía cocinar bien. Incluso antes del incidente del bote, me había esforzado tanto por agradarle, hasta comprando pan delicioso. Ahora todos esos esfuerzos me parecían inútiles. No pensé mucho en George durante el día. Antes de darme cuenta, había caído la noche. Al abrir la puerta, George regresó inusualmente temprano y entró gritando: «Hey. Fuiste tú, ¿verdad?». Confundida, pregunté: «¿A qué te refieres?». Su voz se elevó mientras me acosaba. «No juegues conmigo. Fuiste tú quien dijo a mi empresa lo que estaba pasando». Manteniéndome firme, respondí: «No sé de qué hablas. Pero cualquier problema que tengas en el trabajo ya no me involucra. Después de todo, ya no trabajo allí». Ignoré sus acusaciones, sin sentir la necesidad de complacerlo más. Frustrado, George salió de la casa. El verdadero shock llegó 3 días después, cuando George, que no había regresado en ese tiempo, entró pálido como un fantasma. «Carol, ¿qué debo hacer?», murmuró, entrando sin vida en la habitación donde yo descansaba. «¿Qué pasó?», pregunté. «Me despidieron», dijo. «Oh, ¿en serio?», respondí con indiferencia, observando cómo George colapsaba al suelo.
Había llegado a gerente, pero no sentí simpatía, sabía que esto iba a pasar. Esto era lo que Mar había insinuado cuando dijo déjamelo a mí. Según Matt, el comportamiento de George en el trabajo había empeorado recientemente, maltrataba a sus subordinados, delegaba su trabajo, falsamente reclamaba horas extra e incluso acosaba a una nueva empleada, entre otras cosas. No había pruebas sólidas, lo que complicaba la situación. Matt, quien también había sido promovido a gerente, se sintió obligado a actuar tras ver cómo me afectaban las acciones de George. Me sugirió revisar su computadora, sospechando que contenía evidencia de su mala conducta. Después de regresar a salvo del mar, fingí dormir hasta que George se quedara dormido. Revisé su computadora y extraje los datos, que envié a Matt. No esperaba que todo se resolviera tan rápido. Matt, estrella del departamento de publicidad, actuó con rapidez y decisión. Un día, saqué algo de mi cajón y hablé despacio. Lo siento por sacarlo mientras te sientes mal, pero tengo algo importante que decir, quiero el divorcio. Le entregué los papeles de divorcio llenos. El rostro de George pasó de la confusión a una mezcla de enojo y tristeza. ¿Por qué quieres el divorcio?, rogó. ¿No puedes mostrar un poco de compasión, especialmente cuando me siento tan mal? A pesar de su súplica desesperada, mi resolución permaneció firme. Deberías haberte dado cuenta antes de ponerme en ese bote, dije. George se desinfló, sentado en el suelo. Antes podría haberlo consolado, pero ahora no sentía nada. Mi amor y mis sentimientos por George habían sido arrojados al mar junto con ese bote de pesca. El divorcio es definitivo. Ya no seré tu conveniencia, declaré firmemente. Con eso, dejé a George inmóvil en el suelo. Tomé una mochila con algunas pertenencias que había empacado la noche anterior y salí de la casa. El aire de la noche era fresco y me sentía clara de mente mientras volvía a casa de mis padres. A pesar de los ruegos de George de quedarse juntos, seguí con el divorcio a través de un abogado recomendado por mi padre. En pocos días, George perdí,